Muy buenos días, administradores, deseándoles pues un día lleno de emociones, lleno de trabajo, lleno de productividad. El día de hoy pues estamos dejando aquí otro video que corresponde a la sesión del día de hoy, 20 de mayo del 2020. Y pues vamos a comenzar. El objetivo de esta sesión es justamente ir resumiendo ya lo que hemos estado viendo en la asignatura. Para esto pues es sumamente importante que tengan este material que a continuación voy a presentar, y como tal voy a cerrar con un siguiente video en donde les voy a explicar, les voy a poner eh, con claridad la estructura que va a tener nuestro proyecto. En el grupo de WhatsApp que tenemos les dejé cierta información que tiene que ver con el proyecto integral que nos corresponde en esta asignatura, que es estructuras organizacionales. Y pues bueno, sin tanto preámbulo, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y pues nos vamos a ir desde, si observamos nuestro eh, temario, nos vamos a ir desde qué es la organización, qué es una estructura, y esto obviamente pues tiene que ver con que este material lo conservas, lo tengas a la mano para cuando lo ocupes, y sobre todo que lo tengas salvaguardado. Es decir, cuando nosotros comenzamos en la propia licenciatura a avanzar, vemos diferentes asignaturas y la información que vamos recabando de las otras ya asignaturas cursadas nos va a ir sirviendo para armar todo lo que tiene que ver con materias ya avanzadas, incluso con proyectos o tu propia tesis. Incluso pues tiene que ver también con el armado de algún proyecto que corresponda a la propia licenciatura, como el diseño de una empresa, un proyecto que te soliciten exprofesamente o directamente para su desarrollo. Muy bien, pues entonces vamos directamente ya a la información. Y pues para esto recordemos que nosotros analizamos dentro de la asignatura, y que también corresponde a nuestro temario, nuestro programa de temas. Y pues en la unidad de aprendizaje número 1 corresponde a los fundamentos de estructura organizacional, y para esto pues tenemos que en principio saber qué es una estructura, qué es una organización. Y bueno, pongo aquí este pequeño concepto, esta pequeña descripción, y nos refiere a cómo se va a dividir el trabajo dentro de la propia organización. Y esto pues va a desarrollar en la propia organización que se alcancen los objetivos. Y por supuesto que todos los participantes en esta organización tienen que estar involucrados en lo que corresponde a alcanzar las metas y objetivos. Recordemos también que lo que es la organización pues es una estructura, ¿sí?, en donde hay relaciones, es decir, relaciones personales y relaciones formales o administrativas, que también se pueden denominar como funciones especializadas o técnicas. Entonces, esto sí es de suma importancia que ustedes como administradores sepan entender qué es una organización y una estructura. Entonces, la organización es donde se van a realizar diferentes actividades por grupos de personas, y estas a su vez tienen una estructura en donde esta estructura corresponde a la realización de diferentes trabajos, ¿sí?, para alcanzar objetivos y metas de la organización. Y por supuesto que esto tiene que ver también
administradores, con la visión y la misión de la propia organización. Incluso también es relevante considerar los valores que cada organización tiene o pone a la práctica en todas sus actividades. Recordemos que una organización tiene fundamentalmente 3 ejes que le dan soporte o generan la base de esta organización. Y por supuesto que tiene que ver con la misión, la visión y los valores que van a regirla. Muy bien, pasemos entonces al siguiente punto, y que esto corresponde, administradores, a el punto número 2 o la unidad de aprendizaje número 2, que ya es cuando nosotros vemos qué propuestas de organizaciones y el diseño estructural. Y si recuerdan, aquí fue donde vimos pues ya algunas condiciones que tienen que ver con organizaciones formales e informales. ¿Sí? Una organización informal, como lo podemos observar, pues corresponde a un grupo de personas que indiscutiblemente no tienen una finalidad de una organización formal, como su reglamento, sus procedimientos, sino esto es un simple grupo en donde no hay incluso una jerarquía como tal, un organigrama, ¿sí? Pero sí existe la interacción siempre de los individuos, y no hay un resultado como tal basado en un reglamento, una directriz que formule hacia dónde van. Esto por principio, y que dentro de sus objetivos es una condición, y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí está. Ha sido previamente estructurado para pues socializar, para corresponder a una estructura informal, y que como tal no persigue pues un objetivo en particular. En cambio, tenemos también la organización formal. Esta obviamente sí surge de una expectativa entre la misma organización y los trabajadores. Y por supuesto que hay una jerarquía, hay también la continuidad o el seguimiento de reglas, normas, procedimientos, y por supuesto que dentro de la organización hay un organigrama, y a su vez pues busca que se cumplan las metas y los objetivos de la organización. Entonces distingamos entonces que una organización informal sí está dentro de una empresa, pero no constituye, ¿sí?, una regla, una norma, ¿sí?, dentro de la propia organización. Y una organización ya formal sí está pegada a las normas y procedimientos, reglas que la propia organización indica o señala, ¿sí? Entonces, esto corresponde a organizaciones formales e informales, y por supuesto que ustedes como administradores van a observar siempre estas agrupaciones, y es necesario que entiendan cuál es su función. A pesar de que las organizaciones informales no tienen una estructura como tal dictada bajo cierta normatividad, pero sí tienen funciones que te van a afectar en lo positivo o en lo negativo en una organización. Y bueno, aquella organización formal, ¿sí?, corresponde a toda aquella agrupación, ¿sí?, que sí busca esos objetivos encaminados en la empresa. Muy bien, pues pasemos entonces a nuestro siguiente tema,
Dentro de esto también es importante que sepamos que una organización, una estructura organizacional, normalmente la podemos esquematizar a través de un organigrama. ¿Y qué es un organigrama? Pues como ya lo hemos observado y por supuesto también basándonos en esta información, un organigrama constituye definitivamente un gráfico, una imagen de cómo están acoplados, cómo están formados las diferentes jerarquías y autoridades o los participantes en una organización. Y esto pues nos permite conocer y saber cuáles son sus funciones, qué niveles jerárquicos van a seguir, cuáles son las líneas incluso de autoridad. ¿Por qué? Porque si ustedes se han fijado, en las organizaciones es importante saber qué flujo tiene desde la información, desde la autoridad, y obviamente para la resolución de ciertas situaciones necesitamos entender estos flujos de autoridad para llevarlo de una manera mucho más escalonada, en donde ya fui con cierta autoridad o ya se acudió o se entabló una conversación o se buscaron opciones dentro de esa jerarquía. Si no hay una resolución, pues ya sabemos con quién dirigirnos. Y lo mismo en la comunicación. Si ustedes observan, dentro de la administración la comunicación es muy importante, porque sin esta y conociendo cómo fluye esa información, para nosotros como administradores será mucho más sencillo entender cómo está estructurada esta organización. Entonces, un organigrama es fundamental en una empresa y por supuesto, pues ya conociendo una estructura o su esqueleto, sabes qué departamentos están interactuando en buscar los objetivos como tal. Y para ir cerrando, pues este tema de organigramas, observen cómo en un organigrama podemos ver también el reflejo de cómo está constituida una organización, constituida en sus diferentes partes, y que éstas, ya sea que estén desarrollando un buen papel, un buen trabajo, y que lo que les corresponde a esos departamentos o esas partes que hacen funcionar la empresa estén haciendo su trabajo. Si una de estas partes o departamentos no está funcionando, ahí en el organigrama es mucho más sencillo distinguirlo y ver por qué quien le sigue o a quien le entrega información, producto, algún servicio, puede definir precisamente el que ese departamento, esa área, está haciendo bien o hay un área de mejora en esa parte de nuestra organización. Muy bien, pues espero que nos estemos dando a entender y sobre todo que este video pues es ilustrativo hacia nuestro avance, como les mencionaba, acerca de nuestro proyecto integral, el cual justamente tendremos que entregar a la coordinación para que se quede como evidencia. Muy bien, posteriormente tenemos ya el reforzamiento de las propuestas organizacionales y su diseño estructural. Entonces, en esto hay organizaciones que son simples, como lo podemos observar en esta imagen, y lo que corresponde a una estructura simple. Esta es aquella que es plana, ¿a qué nos referimos? Y estamos tomando nuevamente el organigrama. Plana se refiere a lo que ya tenemos acá, ¿sí? A un organigrama en donde sabemos que hay un responsable, un jefe, ya en una
estructura jerárquica, y de aquí se desprenden algunos mandos medios que tienen que ver con jefaturas o gerencias, si fuera una organización o una estructura, por ejemplo, regional, ¿no? Sí, está el gerente regional, están los gerentes de diferentes tiendas o oficinas, sucursales de esta organización, y posteriormente se desprende esta condición de quienes dependen de esas gerencias o sucursales o tiendas o unidades. ¿Sí? Esta es una estructura, como lo vemos, simple, en donde su organización es plana, y esto también le corresponde a cuántos niveles está conformada esta organización. Muy bien, pues pasemos a nuestra siguiente lámina. Y aquí es, si recuerdan, donde vimos cuáles eran los sistemas organizacionales, tanto abiertos e internos. El interno, o la organización interna, o ese sistema, también corresponde a un sistema cerrado. ¿Sí? Y como lo vemos en esta pequeña tabla, ¿sí? El sistema cerrado, pues, es aquella organización en donde su estructura le toma casi ningún parecer, o es decir, lo elimina el parecer o la influencia que tiene lo externo en su organización. ¿Para qué? Esto se le conoce también como un sistema de control, en donde su control pues es mucho más estricto, su función es que esta organización, pues en cuanto a la producción, no tenga tanta influencia de incluso la situación personal de las pues sí, de las personas que están interactuando en lo que produce o el objetivo de la propia organización. Y recuerdan que lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, en un empaque de aguacate, en la producción o en la selección de fruta, muy poco toma en cuenta el medio externo en donde se desarrollan sus trabajadores. O sea, tú llegas y tienes que hacer forzosamente una producción, ¿verdad? ¿Cuál es la producción? Selección de fruta. Ahí no es tanto de que, híjole, pues dejé un problema en casa. Por supuesto que te va a afectar. Sin embargo, estos sistemas están mucho más cerrados y se enfocan en la producción. ¿Sí? También hay sistemas o dentro del sistema cerrado, en donde no quieren abrir tanto una organización, o no la abren tanto. ¿Por qué? Porque ya están bien, o están muy bien definidos los roles de los participantes, de los departamentos o de las áreas que conforman esta organización. Y bueno, todo lo contrario en este sistema, que es el sistema abierto, en donde sí le afecta más o permite que el medio externo tenga una afectación positiva o negativa, pero sí es una condición en donde ciertas empresas, ciertas organizaciones pueden tener este sistema. Y recuerdan que lo platicábamos, una escuela sí le afecta un poco más esta situación que tenemos actualmente, en donde pues el alumno no va, el alumno sí le afecta, o incluso al docente, que tenemos que ver todas aquellas áreas de oportunidad, o incluso aprender y reaprender algunas situaciones, como lo que es la tecnología. Y esto, por supuesto, que
aquí hay una característica y lo vemos en esta tablita, es impredecible. ¿A qué nos referimos? A que no sabemos cómo esté una condición la cual le va a afectar directamente a la organización en los resultados. Lo menciono pues para poner un ejemplo claro. Las escuelas, ¿sí? Ahorita sí es una condición en la cual necesitamos entender que la institución como escuela, no sabemos cuándo regresemos. ¿Por qué? Porque todavía no se define bien las situaciones pues, de seguridad de todos los que interactuamos, desde ustedes como alumnos, desde los profesores, desde las autoridades. Y esto corresponde a que ciertas condiciones le afectan directamente a la organización. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar para adelantar. Muy bien. Posteriormente, tenemos también una unidad que corresponde a el diseño de la organización. Y aquí recuerdan, ustedes mismos checaron, ustedes mismos investigaron en la parte documental de diferentes tipos de estructuras organizacionales. Y esto se centra fundamentalmente en las organizaciones, en su diseño, si es funcional, si es divisional, y aquí corresponde también al geográfico. ¿Sí? En esta tabla, bueno, lo ponemos como mixto. ¿Por qué? Porque también corresponde a una condición de lo geográfico, si es funcional, y a la vez si su estructura está de acuerdo a la división de los propios departamentos. Entonces, observemos que en un diseño de una organización funcional, pues aquí lo podemos observar, ¿sí? Es donde los miembros del equipo trabajan para un departamento. ¿Y quién está a cargo? Pues gerente funcional o director del departamento o jefe de departamento. Otro diseño es el divisional, como les mencionaba. Pues esta organización está estructurada de acuerdo a la división, ¿sí? Y esta división pues corresponde a cómo está dividido el trabajo dentro de la propia organización. Y también pues hay un gerente encargado y pues bueno, aquí menciona, ¿no?, como director de línea de negocio. A eso se refiere la división, es decir, hay un director específico para esa división que le corresponde a cómo se va a dividir el trabajo y sobre todo las metas que se tienen como tal en la propia organización. ¿Sí? Luego tenemos el diseño de una organización mixta o matricial. ¿Sí? Esto corresponde también a que hay un gerente y normalmente este proyecto tiene, pues digámoslo así, varios encargados en donde te están revisando que se lleven o que estemos buscando las metas o que las estemos llegando, y a la vez hay un responsable de el departamento. Es decir, tú estás en un departamento, por lo tanto está supervisado por esa persona como jefe de departamento, y hay otra persona que está buscando los resultados. Esto significa que los dos responsables y encargados de este departamento y a la vez buscando los objetivos, están al pendiente de que tú estés realizando las funciones. Un ejemplo, dentro de una escuela hay una materia en la cual hay objetivos específicos, y esto hay un responsable que en este caso pues pudiera ser la dirección académica.
Esta persona va a estar al pendiente de que el profesor esté realizando sus actividades, esté al pendiente de que los objetivos se estén alcanzando. Pero a la vez, ¿sí?, hay un coordinador, y este coordinador pues obviamente está o va a estar al pendiente de que se estén llevando también a cabo tanto planeaciones como el seguir el plan de estudios, seguir el programa temático, y esto va a permitir pues llegar a los resultados que nos indica en su perfil de egreso. Entonces hay dos encargados para que las funciones se estén realizando, y esto obviamente pues es una función específica de cada uno de ellos. Y de aquí, jóvenes, no dejo también de lado la investigación que ustedes realizaron y que tiene que ver con las estructuras. ¿Se acuerdan? Hicieron una investigación también documental de estructura matricial, horizontal, modular, híbrida, simple, estructura burocrática, estructura divisionada y adocracia. Y entonces estos son diseños muy básicos y que podemos encontrar una infinidad de material que nos permita entender a qué se refiere cada una de estos diseños organizacionales. Por lo tanto, no me voy a ahorita centrar en este tema. Y de aquí, administradores, nos vamos a la unidad número 4, que tiene que ver con la modernización organizacional. Y yo les pongo esta imagen que tiene que ver con las etapas de un diseño organizacional. ¿Esto por qué? Porque en esta unidad nos dice el diagnóstico de la situación organizacional, diseño de propuestas estructurales y organizativas, funciones administrativas y la toma de decisiones resolutivas. Para esto creo que es adecuado este esquema, en donde es propicio que les recuerde que estos pasos los estamos haciendo de manera paralela con la empresa que ustedes están diseñando. Y recuerden que este diseño les va a servir para llegar a la meta general que corresponde al proyecto integral. Hay una cuestión muy interesante, y si ustedes se fijan, como les menciono en la información que les mandé por WhatsApp, acerca de cómo está estructurado las evidencias de su proyecto integrador. En el punto número 1, que es desarrollar una estructura organizacional dentro de esta materia. El número 2, determinar tipo de sociedad mercantil, que es la materia de derecho mercantil. El número 3, que es delimitación de obligaciones fiscales y costos, que es en la materia de contabilidad financiera y de costos. Y el 4, que es formato y utilización de herramientas para una optimización administrativa o de administración, en la materia de informática 2. Entonces, vean que esto les va a posicionar y les va a permitir tener mayores posibilidades de que su empresa funcione y que la pongan a trabajar. Yo creo que eso es algo muy interesante. Entonces, dentro de las etapas de un diseño organizacional, fíjense lo que ya hicieron ustedes. Ustedes buscaron un departamento, y en ese departamento buscaron la especialización del trabajo. Bueno, regresémonos. ¿Cuál es la especialización primeramente de la empresa? Pues es la venta en línea y la entrega de estos artículos básicos en las puertas de su casa. Entonces, si ustedes se fijan en el punto número 1, que es especialización del trabajo, determina el grado en que los procesos de la organización se dividen en tareas separadas. Entonces, esto ya ustedes ya lo tienen, y esa base está muy clara. En el punto número 2 del diseño, departamentalización. ¿Sí? Entonces, esto ya también lo tienen. ¿A qué se refiere? A que es la agrupación de todas las tareas que se dividen por departamentos.
y esto pues obviamente funciona al que ustedes tengan claridad de su empresa. Y la otra etapa, que es la centralización, es decir, las decisiones, ¿sí? ¿Quiénes las van a tomar? ¿Sí? Y hacia quién las van a bajar para que las metas se logren, los objetivos también sean alcanzables y sobre todo tengamos buenos resultados. Luego hay también un proceso que es lo que les mencionaba, al momento de centralizar esa decisión, luego se da el proceso de descentralización, es decir, la información tiene que bajar a los diferentes departamentos y estos a su vez deben de comunicar estas determinantes a los colaboradores o sus empleados. ¿Para qué? Para que se tenga claridad en lo que se va a realizar. Y por último, ¿qué es la formalización? Esto también pues tendremos que verlo dentro del proyecto y corresponde a normas, procedimientos, todos aquellos manuales que determinen cuál es la guía de los empleados o de los colaboradores, sin olvidar lo que les he mencionado, o sea, misión, visión y valores. Entonces, esta es la parte de las etapas del diseño organizacional. Y con esto, pues bueno, les dejo también algunos enlaces o fuentes. ¿Sí? Aquí es de donde se han tomado algunas fuentes, alguna información para la estructura de nuestra materia. Y pues bueno, yo de mi parte, y que corresponde pues a este resumen, sería todo. Quedo al pendiente de sus observaciones y que tengan un excelente día.